¿Alguna vez te has preguntado cómo sanan las heridas en tu cuerpo? ¿O por qué tu cabello y uñas crecen? ¿O básicamente cómo llegaste al mundo? Pues aunque no lo creas, la respuesta es muy interesante. Y a continuación te vamos a explicar cómo se llevan a cabo los diferentes procesos de la división celular. Para poder ingresar al ciclo celular, la primera estación es la interfase. Y aquí es donde la célula pasa la mayor parte de su vida. Es aquí también donde se da el crecimiento y desarrollo de la célula antes de poder dividirse. Se divide en tres fases. Fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Además, los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la mitosis. Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo, o fase G2, la célula crece aún más, hace proteínas y organelos, y además comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Además, existe una fase G0, que se le encuentra fuera del ciclo y ocurre cuando una célula ha abandonado el ciclo y ha perdido la capacidad de hacer mitosis. Por lo tanto, no va a poder dividirse. Mitosis. La mitosis asegura la distribución exacta y equitativa de los cromosomas en cada una de las células hijas, de modo que cada célula tenga exactamente el mismo número y tipo de cromosomas que las demás células de la misma especie. Esto garantiza que la información genética se distribuye exactamente en cada uno de los núcleos hijos, en donde cada célula tendrá toda la información genética para la totalidad de las características del organismo. La mitosis comprende 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En esta primera etapa el material cromosómico llamado cromatina se condensa y aparece gradualmente como barras cortas. Cada cromosoma consta de 2 hebras llamadas cromátidas, las cuales se mantienen unidas por una parte llamada centrómero. Poseen además una zona externa llamada cinetocoro. A medida que los cromosomas se hacen más visibles, ocurren 2 eventos dentro de la célula. La membrana del núcleo y una porción contenida en él llamada nucleolo se desintegran y aparece el denominado uso mitótico. Consiste de microtúbulos que se extienden por la célula. Las fibras del uso mitótico guían a los cromosomas en sus movimientos durante la mitosis. Metafase. Es la segunda etapa de la mitosis, durante la cual los pares de cromátidas se mueven hacia el centro o ecuador de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del uso mitótico. El centrómero de cada par de cromátidas se pega a una fibra del uso mitótico. Anafase. Es la tercera etapa de la mitosis. Al comienzo, el centrómero de cada par se divide y los cromosomas separados son jalados hacia los polos o extremos del uso mitótico, por las fibras del uso que se han pegado al cinetocoro. Telofase. Es la última etapa de la mitosis. Los cromosomas toman la forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al comienzo de la profase. El uso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de los cromosomas, los cuales pasan a un estado no condensado o cromatina. En la telofase se forman 2 núcleos hijos y el citoplasma también completa su división mediante un plegamiento de la membrana que comienza desde la periferia en la parte media y progresa hacia el centro de la célula, de tal manera que finalmente se obtiene 2 células hijas con igual dotación de cromosomas y citoplasma. Por otra parte, la meiosis tiene como propósito la reproducción de gametos o células sexuales, es decir, que es la responsable de los espermatozoides y óvulos que genera el hombre o la mujer. El resultado final de la meiosis son 4 células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial.
Esto quiere decir que va a pasar de una célula diploide con 2 juegos de cromosomas a una haploide con un solo juego de cromosomas. Retomando con la profase, después el huso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula. Cada cromosoma se une a los microtúbulos de solo uno de los polos del huso. Luego se produce la metafase, en la cual los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula para comenzar su separación. A continuación inicia la anafase. En esta parte, los cromosomas homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Y finalmente comienza lo que es la etapa de la telofase. En esta, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y al mismo tiempo se va a producir lo que es la citocinesis, en la cual se formarán 2 células hijas haploides. Ahora hablaremos de la meiosis 2. En esta se produce la profase 2, en la cual los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. Al mismo tiempo, los centrosomas se separan y el huso se forma entre ellos. Los microtúbulos del huso comienzan a capturar los cromosomas. Las 2 cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del huso. A continuación inicia la metafase. En esta parte, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafísica, es decir, en la mitad de la célula. Luego tenemos la anafase, en la cual los cromosomas se van a separar y serán arrastrados hacia polos opuestos de la célula. Y como última etapa tenemos a la telofase. En esta, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y al mismo tiempo estos cromosomas se van a condensar. Como resultado final de la citocinesis en la meiosis, tenemos 4 células haploides en la que cada cromosoma tendrá solo una cromátida.